Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Pues muchas gracias por acompañarnos en este nuevo espacio de diálogo llamado Diálogos desde el Sur, Reflexiones Políticas para Soñar Juntos, que les queremos compartir desde la Red Laical Latinoamericana, esta articulación de muchos colectivos de América Latina que estamos pues unidos para promover y conocer el magisterio del Papa Francisco y la sinodalidad, y que también hacemos en conjunto con la revista Christus, una revista de reflexión teológica y de ciencias sociales de la provincia mexicana de la Compañía de Jesús. Pues presento a mis compañeros y a mí. Vamos a estar con Carlos Ferré desde Argentina, un amigo, un compañero de la Red Laical, pero pues experto en estos temas de política y también desde una mirada cristiana, ¿no? También especialista en todo este tema tan vigente de la doctrina social de la Iglesia. También estamos con mi compañero Edgar, filósofo, teólogo especialista en temas de psicología, de temas sociales también. Y yo, Mario Piña, un gusto estar con ustedes. Adelante, Edgar. Muchas gracias, Mario, y bienvenidos a todos los que están compartiendo con nosotros este espacio. Yo pienso que este espacio es para dialogar, pero también para soñar, para encontrarnos juntos, estos diálogos desde el sur, desde nuestros propios territorios. Como ya bien lo decía Mario, este espacio es para todos y para todas. Le agradecemos a la Red Laical, le agradecemos también a los diferentes eh, momentos también que ha querido estar con nosotros. Carlos, hoy que es experto en esos temas, le agradecemos a Mario también, esos ánimos que ha tenido por convocar este espacio y por hacernos partícipes también. Tendremos a otros invitados a lo largo de estos días, a lo largo de nuestras charlas. Esperemos que juntos reflexionemos, no solo de política, también de cultura, también de la sociedad, de arte, estos diálogos para soñar juntos que otros mundos son posibles. Les damos la bienvenida a este espacio y pues bueno, pues adelante, Carlos. Bueno, Carlos Ferré desde Buenos Aires, Argentina, de Generación Francisco, que es un colectivo que armamos acá con motivo de acompañar a nuestro Papa Francisco cuando fue elegido Papa. Y bueno, digamos, más que un experto, yo he sido un militante de la política, porque en aquellos años del Concilio Vaticano II, los laicos nos tomamos muy en serio este tema de que el compromiso político era justamente nuestro lugar en el mundo, nuestro lugar en la iglesia, nuestro lugar como evangelizadores y constructores de una nueva sociedad. Entonces, en realidad ha sido mi vocación y bueno, lo que voy a tratar es de aportar, digamos, alguna experiencia en este sentido, pero vamos a tratar también de incorporar a otros amigos que han tenido esa misma experiencia o que la tienen hoy, más jóvenes, ¿no es cierto? Porque me parece importantísimo en un momento donde la política es vista desde una manera bastante deficitaria desde el punto de vista de su aprecio, digamos, ¿no es cierto? Que las democracias están debilitadas. Me parece realmente importante estos diálogos para empezar a comprender qué es lo que pasó, qué es lo que pasa y qué es lo que puede llegar a pasar si asumimos este compromiso. Y la verdad que empecemos desde México y desde Argentina, me hace acordar a un sueño que teníamos, y con esto termino esta parte, a un sueño que teníamos hace muchos años en una reunión donde había también gente de distintos puntos de América Latina, en Buenos Aires, y dijimos, bueno, nos parece que una cuna se está amacando entre Guadalupe y Luján. Ojalá que esa cuna que se amaque entre Guadalupe y Luján nos ilumine para decir algo que les sirva a todos los que nos ven, nos escuchan. Muchísimas Así que gracias. Mario, vos sos el que conducís. Sí, claro, en esta primera ronda que estamos haciendo de presentación de este espacio, quiero añadir que nos comprometemos a que sea un espacio constante, permanente de reflexión y de diálogo,
Y creo que eso lo podemos hacer, extender el diálogo con quienes están interesados, quienes lo están viendo y quien quieren participar y compartirnos sus opiniones, sus reflexiones, sus preocupaciones, los compromisos que están trabajando a partir de las redes sociales, ¿no? Lo vamos a compartir en un canal de YouTube y por el que lo están viendo y vamos a estar muy atentos a sus comentarios que hagan desde la página de YouTube o en las páginas donde se comparten. Por ejemplo, ya lo decíamos en alianza con la revista Christus de la provincia mexicana de la Compañía de Jesús, que también está en colaboración con el ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara. Pues me parece clave todo lo que vamos diciendo, ¿no? En esta introducción, este espacio. Sobre todo vendrá una larga discusión, un largo diálogo sobre aclarar a qué nos referimos con política y muy bonito esto que dices, ¿no, Carlos? También tener muy claro que lo decimos como creyentes, ¿no? Como creyentes que también son ciudadanos, compañeros, ¿no? Parte de la sociedad preocupados y afectados por lo que sigue pasando y también con ganas de colaborar, ¿no? Me gusta también mucho esta definición que ha recordado el Papa Francisco, en que la política es la mayor vocación a la caridad, ¿no? Por el tema social que implica, por el bien en donde podemos incluirnos muchos. Eh, ¿Qué más, Edgar? Pues mira, yo Así. también quisiera recalcar, ¿no? Que este espacio es un espacio abierto, como ya lo decías, es un espacio respetuoso, incluyente, donde a lo largo de este espacio vamos a tener diferentes expertos, pero también tendremos gente no experta como nosotros, o como yo, ¿no? Y que esos diálogos también son desde aquí, desde la cotidianidad, desde casa, desde el no saber, desde el querer informarnos, desde el querer aprender, desde el querer, como decían nuestros amigos los zapatistas, saber que otros mundos son posibles. Bien, Bueno, sí, eso es también muy importante. Yo también me sitúo en ese lugar de aprendiz, ¿no? Aprendiz. Y también decir que estos diálogos son la inquietud de compartir charlas que ya teníamos entre nosotros y de repente han sido tan interesantes que dan unas ganas de compartirlo, ¿no? De buscar la manera de incluir a más personas y que no se queden entre poquitos. Sobre todo y ahora sí vamos a entrar, ¿no? A esto que está pasando, que nos inquieta. Como tú decías, Carlos, estamos viviendo tiempos eh, de bastantes crisis, ¿no? Y también creo que el que estemos reunidos aquí desde México y Argentina nos dice qué está atrás de nosotros, ¿no? Que en México, bueno, estamos en días electorales, entonces creo que hay mucha discusión política, pero una política yo creo que superficial, que no llega a lo profundo, ¿no? De nuestra realidad. Y también ustedes han tenido un proceso muy agitado electoral y que los ha llevado, creo que a una alternativa política que no se había dado, ¿no? Y que tiene sus alarmas, ¿no? Tiene sus alarmas sociales, unos resultados que quizá sean eso de heridas sociales que no se han podido atender y que en lugar de mejorar, parece que van en vía de empeorar, ¿no? Entonces, esto nada más lo mencionamos como hay muchos temas que abordar, pero vamos haciéndolo poco a poco, con paciencia. Este es uno de ellos. Y también creo que habría otras preocupaciones generales, ¿no? Que compartimos, pues no solamente América Latina, sino todo el mundo, y que también coinciden en este debilitamiento democrático. Eh, yo no sé si hayamos pensado que, que habría un conflicto tan general en el mundo, ¿no? O sea, pensando en los diferentes lugares de guerra que existen, pero atrás de esas guerras creo que hay un acomodo político internacional, ¿no? Vamos a darle la honestamente, palabra a honest- Carlos Ferrer. hone- te digo, Adelante. honestamente, te digo que hace, a ver, 4 años, 4 o 5 años atrás, nos preguntábamos cómo iba a terminar, es decir, después del 2008. Vamos a ver. Si en el 2008 se produce una crisis muy seria de todo el sistema capitalista occidental.
Y esa crisis, evidentemente, no fue bien resuelta a favor de los pueblos, a favor de la gente, sino que incentivó un sistema de exclusión que cada vez era más evidente. Y entonces nos preguntábamos, recuerdo acá con otros compañeros, ¿y esto cómo va a terminar? Decíamos, ¿cómo va a terminar esto? No, en el 2008, lo preguntábamos 5, 6, 7 años después. Y decíamos, esto va a terminar en una guerra. Pues no tienen otro camino que provocar una guerra. Vino la pandemia antes, en realidad. Si la pandemia, cuando vino la pandemia dijimos, oye, a lo mejor la pandemia suspende la guerra de alguna manera, ¿no? Porque era una crisis tan grande y tan global que, bueno, nos afectaba a todos y se le podía echar la culpa, en definitiva, los que tenían la responsabilidad le podían echar la culpa a la pandemia. Pero evidentemente no alcanzó la pandemia y estamos en esta guerra mundial en partes, como dice Francisco. Hasta que no sonó el primer disparo en Europa, parecía que no existía, pero desgraciadamente sí existía. Y cuando sonó el primer disparo en Europa, dijeron, sí existe, sí existe, hay una guerra. Las otras guerras, que fueron montones después la terminación de la Segunda Guerra Mundial, hubo montones de guerras, como eran en países periféricos, parecía que, no, bueno, eran guerras secundarias, digamos, porque no estaban en el centro, a pesar de la guerra de los Balcanes, ¿no? Que Europa tuvieron, fue muy grave. Pero bueno, era el reacomodamiento de la Unión Soviética, todavía se tomaba como esa situación. Pero efectivamente yo creo que el problema fundamental es que la crisis que señala Francisco, por ejemplo, en Laudato Si, la crisis social, económica y entonces política que se da en el mundo no ha sido resuelta o no ha sido resuelta a favor, digamos, del conjunto de los pueblos, ¿no es cierto? Y entonces tuvieron que recurrir a este expediente de la guerra que es la que estamos viviendo. Hoy, justamente hoy, estaba comentando, ha habido un atentado importantísimo en Moscú, 40 muertos ya en una sala de conciertos, explosivos, se derrumbó el techo, una calamidad, ¿no? Como tantas otras, pero bueno, evidentemente esto no para, no para. Entonces, yo creo que esto entonces sí tiene que ver con lo que con lo que pasa, digamos, después, independientemente de la guerra, lo que pasa en distintos países, ¿no es cierto? Porque yo creo que lo que no se resolvió, sino que se incentivó, fue el sistema de exclusión. A mí me parece que el problema de la exclusión es un problema que deteriora cualquier pensamiento, digamos, a favor de la democracia, de la política, porque es contradictorio, ¿no? Es decir, es contradictorio contra la verdadera participación que tienen derecho, digamos, todo hombre por haber nacido, de tener que ver con su destino común. Entonces, si tenemos una parte de la población que no tiene destino, porque la han expulsado, ¿cierto? Y, y también, de alguna forma, los que pretendieron sistemas inclusivos, eh, no advertían o disimulaban que los sistemas inclusivos que ponían en movimiento en realidad era como tirar agua en un barril con agujereado en el fondo, porque el sistema seguía siendo excluyente. Entonces, se buscaban fórmulas de inclusión, pero el sistema seguía siendo incluyente. No sé si les parece, ¿no? Yo humildemente digo, entro con esto porque me parece que esto es un tema que a veces no se termina de comprender o de explicar o de decir, ¿no? Parece, no sé, ¿qué les parece? Edgar. No, a mí me Mm. parece, Carlos, que pones sobre la mesa un tema bastante interesante y que sobre todo hoy tiene mucho de qué dar, pues, ¿no?
porque Ujú. hasta que no seamos conscientes de lo que tú estás diciendo, de estos sistemas, ¿no? O sea, que al final de cuentas son los que de alguna manera van dirigiendo no solamente la política, la economía de un estado, la economía de un país, la cultura misma, las maneras de pensar, las maneras de actuar, ¿no? No nos damos cuenta de que son sistemas de muerte también. O sea, son Sí, que van creando realmente estructuras de muerte, sí, sí, ¿no? sí, Y sí, vaya, sí, hoy lo tenemos y claro, lo que tú dices, la guerra es algo evidente, que es una estructura de muerte. Realmente yo siempre he dicho que nadie gana en una guerra, ¿no? Nadie, todos somos claro. perdedores en una guerra. Sí, sí, por Sin supuesto. embargo, hay otras estructuras de muerte que son muy excluyentes, pero que son muy sutiles también, ¿no? Y que se van Sí, dando en nuestros países. sí, sí, sí. Y yo Y creo que, que... no, sí, adelante, sí. Carlos. No, 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 decide, sí. Porque al final, en nuestros mismos sistemas políticos, por ejemplo, se van dando estos sistemas de exclusión de manera incluso muy sutil, ¿no? Y que vaya, pues que aquí están y que no son tan evidentes, sin embargo, van existiendo. Bueno, yo por ahí logro percibir alguna cosa de esas, ¿no? Claro. Y como tú nos decías, Carlos, desde la política internacional, cada país, claro, tiene sus propios bemoles porque son sus propios territorios, ¿no? Pero que hay ciertas características que se van compartiendo, sobre todo aquí en Latinoamérica, que también es otro tema que nos hablabas hace unos días, ¿no? Cuando comentábamos un Claro. poco. Sí, el problema, digamos, de que también, digamos, en este momento, como que se descubre que los estados-nación están en crisis y que no, que ya no serían viables. Ahora, claro, la idea de los estados-nación eran ideas de estados soberanos, donde al menos dentro de sus fronteras podían conducir, digamos, lo que pasaba, si podían conducir la historia de su propio pueblo dentro de sus fronteras. Ahora, esto en realidad nunca fue del todo así, sobre todo, salvo para algunos países centrales, y ya ni siquiera hoy es para los países, ni siquiera para los países centrales. Entonces, claro, lógicamente hubo intentos, como fue la Unión Europea en su momento, eh, de hacer estados continentes, digamos, que pudieran de alguna forma lograr una autonomía que necesita cualquier comunidad para existir, ¿no es cierto? Digamos, la libertad es con natural, digamos, que una comunidad se realice. Pero bueno, con mucho más razón, los países como los nuestros, de América Latina, siempre estuvieron sometidos a distintas formas de imperialismo. Primero el colonialismo, digamos, del siglo XIX, bueno, evidente. Luego el imperialismo que tomó, digamos, una visión más economicista de la cosa, ¿no es cierto? Y luego, bueno, siglo XXI ya la aparición de grupos financieros globales, digamos, que actúan con el mismo poder que un Estado, o que pueden tener un ejército, por ejemplo. No tienen lugar en el mapa porque están en todos lados, son transnacionales. Entonces, claro, pero operan, si no se han hecho poderosísimos en materia económica porque hicieron buenos negocios, nada más. Los buenos negocios lo hicieron porque operan sobre los países, inclusive que en determinado momento hasta operaron, hicieron una operación contra la libra esterlina. O sea, digo, nadie está exento de que hay unos nuevos actores internacionales que son capaces de operar y de hacer un nuevo modelo de imperialismo, junto con el anterior, que sigue vigente, ¿no es cierto? Bueno, pero un nuevo modelo de imperialismo, porque también es cierto que, digamos, el poder del dinero se fue extendiendo de tal forma que fue reemplazando directamente la política. Entonces, bueno, si la política no retoma digamos, el control de la economía, si no vuelve a conducir el proceso económico,
y va a ser muy difícil, muy difícil. Es decir, porque entonces eh, el ciudadano queda reducido a muy poco, a poder optar de vez en cuando entre tal partido o tal otro, entre tal candidato o tal otro, pero es en definitiva el candidato o el partido, qué sé yo, que en la mayoría de los casos, desgraciadamente, les permiten optar. Entonces, Claro. eh, Oye, bueno, Carlos, yo me surgen por lo menos dos preguntas. dale. Hablaste un poco aquí sobre la crisis de los estados-nación y sobre el concepto, la idea que se tiene de soberanía y de autonomía. En este mundo tan globalizado, ¿no? O sea, Sí. y globalizado no solamente en la información, sino en la economía, en la cultura y en todo, ¿no será realmente una utopía hablar hoy de soberanía y de autonomía realmente? A ver, tal vez no de la manera que se podía concebir en el siglo XIX o en el siglo XX, digamos, pero si las comunidades nacionales o las que sea, digamos, las comunidades políticas no pueden conducir su propio destino y son dependientes, digamos, entramos en una situación donde prácticamente estamos en una situación de vasallaje, ¿no es cierto? Es decir, o se respeta, digamos, así como se respetan los derechos humanos, digamos, los derechos individuales, los derechos del hombre, de la misma manera hay que respetar los derechos de los pueblos. Es decir, en ese sentido, la doctrina social de la Iglesia ha sido siempre clara. Es decir, no solamente digamos, los derechos de los individuos, sino los derechos de los pueblos, porque los individuos por sí solos no existen, digamos, tienen que vivir en una comunidad. Y para que esa comunidad, digamos, sea una comunidad de hombres libres, también esa comunidad tiene que tener grado de libertad, grado de autonomía y no estar sometida. Entonces, digamos, yo creo que la democracia nunca va a ser perfecta, pero de todas maneras, la política es la única herramienta que los pueblos, por lo menos en Occidente, han descubierto para resolver estos conflictos. Ahora, para resolverlos verdaderamente, no hay que hacerse los distraídos, digamos, cuando se están ocurriendo, digamos, situaciones que evidentemente eh, digamos, no se nota, digamos, palpablemente que esto no ocurre. A ver, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial se, digamos, se forman, aparte de los dos bloques, etcétera, se forma un organismo como el Fondo Monetario Internacional. Bueno, el Fondo Monetario Internacional, si bien participan todos los países, y todos tienen algún voto, un voto más, un voto menos, pero, digamos, el poder de veto lo tiene Estados Unidos y por lo tanto controla ese organismo internacional. No es un organismo realmente donde todos los países participan con el mismo grado. Y me dirán, bueno, claro, lo que pasa es que unos ponen más plata y otros ponen menos, efectivamente. Bueno, de acuerdo. Pero evidentemente el que pone más plata, o el que supuestamente pone más plata, es el que conduce. Y si yo tengo luego que me dieron un crédito para tal cosa o para tal otra, que estar sometido a una auditoría permanente, digamos, de ese organismo internacional, ya mi situación, digamos, de soberanía nacional eh, queda totalmente disminuida. Y entonces se transforma, que tal vez fue el origen, ¿no es cierto? Se transforma en una manera de conducir a otros países, digamos, desde un centro de poder internacional, que en algún tiempo pudo haber sido Inglaterra, en otro momento es Estados Unidos, en fin, que fue la Unión Soviética también, por supuesto, dentro de su zona de influencia. Pero bueno, el tema es que si el hombre no se puede desarrollar en una comunidad donde tienes las garantías de decidir su propio destino,
no deja de ser libre. Y si deja de ser libre, ¿no? Entonces, a ver, la necesidad, digamos, me parece a mí, de la política y del compromiso que uno tiene que asumir, digamos, es ver de qué manera, y poniéndonos de acuerdo y con acuerdos internacionales, pero de qué manera se respeta esa autonomía que es la voluntad popular. Si no, la democracia pasa a ser una especie de juego, digamos, de poderes internos que depende de con quién están alineados. Bueno, eh, no sé si esto te contesta tu pregunta, este, Edgar. Eh, Sí, pero me da bueno, más preguntas. bueno, y Adelante, bueno, si adelante. querés, Mario, a lo, Mario, iba Mario. a lo mejor puedo. Yo creo No, no, que vamos. vamos a necesitar mucho tiempo para ir profundizando, porque ahorita estamos solamente como presentando, ¿no? Estamos Pero ya como empezando a poner arrancando. títulos, a poner Exacto. títulos. Sí, 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 Pero ya, de verdad que sí, vamos a hablar de casos concretos, ¿no? Antes sí, de eso, quisiera enumerar otros problemas que creo que se están asomando en estos tiempos, ¿no? Que sí, sí, también seguramente están dentro de estas promesas incumplidas de la democracia y, digamos, de la modernidad. Pero quizá también es tema de este sistema imperialista de los siglos pasados y actual, eh, la explotación de la naturaleza, ¿no? Y claro. quiero evitar decirle recursos naturales porque eso ya es Una forma concebir un poco de un calificar. imperialismo, ¿no? Claro. Pero ahora vemos que está cada vez sintiéndose más los efectos ya es una emergencia climática, ¿no? Llamada por la ONU. eh, y quiero recordar esto que pasó en el famoso puerto mexicano de Acapulco, ¿no? Un huracán muy fuerte del que no se había tenido registro en el Pacífico mexicano, ¿no? Que obviamente genera destrucción, pero también va con una velocidad eh, que no se pudo predecir, ¿no? Y ni siquiera se podía esperar porque no había pasado algo así. Pero esto también nos cruza en varios territorios, ¿no? En Argentina, pensaba y lo comentábamos antes, ¿no? Eh, ¿Cómo se suma a este momento de transformación política en Argentina una sequía, ¿no? Y, y eso lleva a ciertos resultados electorales, pero quiero sumar que en México también estamos entrando en una sequía, ¿no? Ujú. También con la amenaza de que en otros lugares va a haber inundaciones, en fin, estamos en ese tema, es uno de los que se asoman, pero quiero mencionar otros dos. El papel de la mujer, ¿no? Em, Apenas estamos en marzo, ¿no? Y este 8 de marzo veía en la Ciudad de México, por curioso, la impresionante convocatoria que tuvo, ¿no? En la marcha de las mujeres por el 8 de marzo. Y esta es una manera en que se expresan inquietudes sociales, pero que están presentes en muchos otros espacios, ¿no? De nuestra vida. Sumo otro también, la discusión que se genera de inclusión, pero también de exclusión reforzada de la diversidad sexual, ¿no? En todos los aspectos. A nivel social, jurídicamente quizás se van integrando en la legalización de la pareja de convivencia y quiero aplaudir y celebrar que el Papa se sume a las autoridades que piden un reconocimiento a favor de los derechos de las parejas de la diversidad sexual, porque eso les permite acceder a ciertos derechos sociales, ¿no? Y eso creo que también nos ayuda a ver un poquito más ampliamente esta cuestión. Eh, y ya llevo estos tres temas, pero quizá otro en el que quiero aterrizar es que todas estas crisis que hemos dicho también tienen su lugar en la Iglesia Católica, ¿no? Creo que incluso nos hemos conocido a partir de una convocatoria que no había existido, ¿no? La primera Asamblea Eclesial de América Claro. Latina y el Caribe, y que después se tuvo que sumar en breve a la convocatoria. Decían, nunca en la historia de la humanidad había existido una convocatoria tan amplia para el diálogo
y en otras palabras, digamos, para un lugar democrático, que ya entendemos que el sínodo no busca ser democrático, pero sí de encuentro y de diálogo, de hablar nuestras preocupaciones y diferencias, ¿no? Entonces, lo tengo que decir, fue un punto muy ambicioso, pero también que hasta ahora no logró, yo creo que las expectativas mínimas de convocatoria, aunque ya estamos atentos a octubre, que será la segunda sesión del Sínodo de Roma, y que será un punto importante, pero aterrizando también todas estas crisis que hemos hablado en la Iglesia Católica, como un momento para revisar el presente, el pasado y la guía, la ruta hacia el futuro, y también considerando algo muy importante, que por primera vez tenemos un papa latinoamericano, ¿no? Ya tenemos 11 años con un papa argentino, latinoamericano y jesuita, ¿no? Entonces, Ujú. eso nos hace ver que las cosas indudablemente se están transformando, requieren revisión. Yo quiero preguntarte, Carlos, ¿cómo ves este momento de transformación en la iglesia? De transformación en la iglesia. Bueno, a mí me parece que cuando Francisco dice que el tiempo es superior al espacio, él lo aplica ese principio en forma permanente. Yo creo que lo que ha hecho Francisco a través de estos 11 años es abrir procesos, es decir, eh, y lo primero que hizo fue justamente abrir la iglesia para que todos los bautizados se sintieran parte de él. Y esto me parece que, eh, a ver, realmente es considerar la libertad de los hijos de Dios, digamos, de manera seria, ¿cierto? Decirles, son todos hijos de Dios, y son todos parte de esta iglesia y estamos caminando juntos y en definitiva cada uno hace lo posible y ve cómo mejor, eh, digamos, practica su fe o mejor tiene relación con la Santísima Trinidad, ¿no es cierto? Y entonces me parece que hay gente que dice, bueno, pero hay que ver ahora porque si hay, bueno, que el Papa ya está viejo, que se va a morir, que esto, que el otro, y a lo mejor viene todo para atrás. Y yo realmente creo que eso no va a ocurrir. Es decir, yo en ese sentido tengo mucha esperanza, digamos, porque en la medida en que tal vez mucha gente pudo darse cuenta este, de que digamos, cuando le querían poner una aduana dentro de la iglesia, estaba mal, y que ellos eran cristianos por derecho propio, porque el bautismo los había hecho cristianos, ¿no es cierto? Y que tenían derecho a opinar también, que se los convocaba para opinar, opinaran o no, se los convocaban para opinar. Sí, me parece que entra en una dinámica exactamente contracultural a la dinámica que se está dando por la crisis que antes señalaba. Es decir, ojo, la sinodalidad es contracultural. Es decir, digamos, en un momento en que en la economía, en la ciencia, en la política, eso, todo tiende a concentrar, que cada vez sean menos los que deciden, ¿no? Francisco dice, pone a la iglesia en estado de asamblea. Dice, bueno, vamos a decidir entre todos, vamos a hablar todos, y vamos a discernir después, lógicamente. Tampoco vamos a votar, o es una asamblea en el sentido digamos, de un congreso. Pero sí vamos a hablar entre todos y vamos a pensar entre todos, que es exactamente lo contrario a lo que el poder mundial en este momento proclama o hace, ¿no? Es decir, cuando uno ve, por ejemplo, en la economía cómo se van destrozando, digamos, las pequeñas empresas, las medianas empresas y aún las grandes empresas, por ejemplo, grandes empresas nacionales que son absorbidas por otras
regional y grandes empresas regionales que son absorbidas por otras que son globales. Y dice, pero esto conduce a una concentración que es impresionante, ¿no? Bueno, y bueno, eso se traslada al mundo de la política. Eh, entonces, los que deciden son cada vez menos y las instituciones dejan de funcionar justamente por esa concentración. Dice, pero ¿qué pasa con el Parlamento? ¿Pero qué pasa con la legislatura? ¿Pero qué pasa? Pasa que deciden dos o tres a lo sumo, a lo sumo. Y después se representa una escena casi guionada, donde, bueno, sí, se vota, se dice, mira, salió tal ley, pero la realidad no es así. La realidad es totalmente diferente. Entonces, en un momento en que todo el mundo busca concentrar, y los poderes, digamos, dirigen el mundo hacia eso, Francisco dijo, no, acá somos todos. Caminamos con todos. ¿Tenemos derecho a ser evangelizados? Todos. Nos evangelizamos entre todos. Fíjate, esto es un mensaje que no es solamente para la iglesia desde el punto de vista religioso. Por eso digo que es un mensaje contracultural. Empezó una resistencia, Francisco. Cuando él plantea que este sistema no va más y dice, bueno, ¿qué hay que hacer? Dice Francisco en Laudato Si. Hay que hacer una revolución cultural. Ojo, es la parte que yo siempre que escucho hablar de Laudato Si, nunca escucho hablar de eso. Y me parece el corazón de Laudato Si. Hay que hacer una revolución cultural. ¿Y cómo se empieza? Con una resistencia cultural. ¿Y qué es una resistencia cultural? Hacer cosas contraculturales. Como por ejemplo decir, bueno, vamos a abrir las puertas de acá y vamos a dejar que todos opinen. Epa, es fuerte, ¿eh? Es fuerte. Bueno, eh, y bueno, y después, qué sé yo, el siguiente documento, el Fratelli Tutti, hasta da, digamos, una especie de camino, este, digamos, táctico de cómo se puede llevar adelante. Me parece maravilloso. El tema es que muchas veces nosotros, los que nos hemos dedicado, los que se dedican a la política, queremos recorrer atajos. Es decir, no nos gusta el camino largo. Entonces, buscamos atajos. Y los atajos generalmente nos llevan a lugares equivocados. Los atajos nos llevan siempre a derrotas. Puede ser, a ver, a derrotas a lo mejor no en lo personal. Ah, fulano de tal fue ministro, fue presidente, fue esto, fue embajador. Sí, sí, está bien. En lo personal puede ser que el atajo te haya servido, pero en lo común, digamos, en lo que es la defensa, digamos, los intereses comunes, no, normalmente los atajos no, 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 no. Y lo mismo pasa en la iglesia. También hay gente que busca atajos. ¿Por qué no hacemos más rápido esto? ¿Por qué no? Y creen, por ejemplo, que si sacara una nueva constitución, un nuevo decreto, una encíclica que reordenara todo con eso, no, tampoco es cierto. Tampoco es así. Eso lo puedes hacer si sos un dictador. Si sos un dictador, bueno, bueno, aplicas la fuerza, decís, bueno, las cosas son así, y al que no le gusta, ¿no? Ahora, si realmente, digamos, tenés un espíritu democrático, tenés que, digamos, que hacer crecer esa idea y que se transforme en una norma constituida, pero que todos estén de acuerdo, o que todos, o la mayoría, digamos, que sea parte, digamos, de un proceso donde el hombre libre se sintió que era parte, que participó. Creo que eso es un tema fundamental, ¿no? No sé si, digo, esto se me ocurre, digamos, así brevemente, ¿no? No sé, largamente, a la pregunta que vos hacías, ¿no? Pero, claro, entonces,
Claro, nosotros pasamos de una visión de iglesia que era, digamos, defensiva, estratégicamente defensiva, diríamos, desde el punto de vista político, encerrada, digamos, protegiéndose de la secularización, de esto, de lo otro, a una iglesia que sale a la ofensiva, digamos, que sale a, y que por supuesto va a tener dificultades, sí, claro, pero está en otra dimensión. ¿Sí? Ahora, va a depender mucho de nosotros, ¿no? De los laicos, sobre todo, que asuman los compromisos, que asuman las responsabilidades que tienen. Yo creo que ahí eso es un tema, y a veces, bueno, no sé si, a veces veo como que todavía necesitan, digamos, de que, sí, sé que nos quejamos del clericalismo, pero después necesitamos que algún miembro del clero nos diga que está todo bien. Y así no funciona. Es decir, si no asumimos la libertad de los hijos de Dios, bueno, no vamos a ser libres. Por decreto no vamos a ser libres. Somos libres porque Dios quiere que seamos libres. Ahora, si no la asumimos. Carlos, me parece que, así como decías, ¿no? Que el tiempo es mayor al espacio. Esto me gustó, ¿no? El poder acordar todos o la mayoría, ¿no? Y yo decía, eso es posible, o sea, en tanta diversidad, pero creo que en este otro principio que tiene el Papa, en que, ¿cómo es? El todo es mayor a la parte, ¿no? El Claro, pensar en un bien común, más allá, claro. como decías, de mi El bien todo es individual. superior, el todo es superior a la suma de las partes. Interesante, ¿no? El todo es superior a la suma de las partes. Este, había una imagen muy linda de un compañero acá de Buenos Aires con el que dábamos doctrina social de la iglesia, y él decía que cuando por ejemplo, una comunidad se pone en situación de discernir algo, ¿no? Y pone la voluntad, digamos, de discernir comunitariamente algo, dice que es como que cuando los mineros llevan el foco, digamos, sobre la frente, ¿viste? En el casco. Y que todos, digamos, enfocan hacia un lugar, hacia el centro, ¿no? Donde está el tema que se debate. Y dice que, aparte, dice, se produce un resplandor adicional. Cuando las luces se juntan, se produce un resplandor adicional. Bueno, yo creo que eso es lo superior. Ese resplandor adicional es lo que, bueno, tal vez es la presencia del Espíritu, ¿no? Eh, entonces, pero se produce por esa voluntad de discernir entre todos. Y no todos opinan lo mismo, y no todos van a estar de acuerdo en todo, pero es que hay como algo que, digamos, que se produce en ese discernimiento, que es esa luz adicional que ilumina, que, que es otra luz. No sé, es una linda metáfora tal vez, pero a mí me ayudó mucho a darme cuenta si, qué quería decir esto, que el todo es superior incluso a la suma de las partes. Así que no es un problema meramente matemático, Carlos, sino yo que, también quiero decir que de repente emocionan hablar de esto, ¿no? Y pensar que puede ser realidad o de que ya empezó a ser realidad desde varios puntos históricos, ¿no? O sea, tú mencionabas el Concilio Vaticano II, que produjo una transformación y un compromiso, pero digamos que de repente dicen, ¿no? Llegó un invierno eclesial, ¿no? Pero creo que no solo fue eso. Y quería mencionar, por ahí un obispo muy estimado, en un encuentro con la comunidad católica de la diversidad sexual, pedía que tuviéramos paciencia histórica, ¿no?
Y yo creo que es necesario tener esa paciencia histórica para transformaciones tan profundas y tan amplias como las que estamos mencionando, pero creo que también hay un riesgo, ¿no? De confundir esa paciencia histórica con, no sé si pereza histórica, ¿no? Pasividad. Que da el traste. Sí, No claro. es lo mismo, Sí, no es lo claro. mismo, no es lo mismo, claro, sí, sí. No, Fíjate que claro, no. a mí me llama mucho la atención, Carlos, este análisis que nos presentas, ¿no? Esas características que tú hablas de la iglesia y que yo pensándolas ahorita que tú las mencionabas, es que son características de nuestro momento histórico. Esto de tomar atajos, ¿no? De la gratificación inmediata, de la inmediatez. Y no solamente es en la cuestión eclesial, es en todo, es en lo social, en No, lo educativo, en lo sí, político, hoy sí, sí, económico, pues, ¿no? sí, sí. Esto otro que decías también de la centralización, o sea, que es contracultural la singularidad por eso, porque hoy queremos centralizar todo, pues, ¿no? Hoy se Claro, quieren, o sea, hoy se alza este ibris que tenemos hoy de nuestra intelecto o de lo que nosotros creemos que es real, creemos que es lo verdadero, ¿no? Y que entonces se alza con esta cierta pretensión de querer saberlo todo, de querer exponerlo todo, de querer organizarlo todo, ¿no? De querer, vaya, que la palabra sí es transformadora, pero que la propia palabra en el momento, aunque ni sea verdadera ni sea real, sea, lo transforme, pues, ¿no? No sé si me explico por esa parte. sí, sí, Pero sí. es algo de nuestra realidad hoy y que la iglesia precisamente en este camino, ¿no? Se va metiendo, pero que, vaya, Francisco ha sido esta luz que nadie pensaba que iba a ser tanto, ¿no? Bueno, pero vos fíjate que en definitiva, Francisco, que es mayor que yo, pero es de mi generación, es de la generación del concilio. Yo, digamos, Francisco entró grande al seminario, este, y, pero en definitiva, cuando fue el concilio, los dos, él y yo, éramos estudiantes universitarios, digamos. Él en el seminario y yo en la Facultad de Derecho, ¿no? Entonces digo, bueno, ahora, ¿hubo una continuidad? Y evidentemente que sí, y evidentemente que sí. Y pasamos por distintas situaciones, y sí, pero eh, a- a- hay una cosa que para mí fue muy clara, y sobre todo para los laicos, ¿no es cierto? Que es esta, digamos, esta triple dimensión, digamos, que tiene el laico de sacerdote, rey y profeta, ¿no es cierto? Eso a nosotros en nuestra juventud nos abrió mucho la cabeza, nos abrió mucho la cabeza. Este, y por eso nos tomamos en serio lo que estaba pasando. Porque, a ver, también en ese momento fue una bocanada de aire fresco, ¿no? La que quería Juan 23, ¿no? Fue decir, bueno, a ver, nosotros existimos, por ejemplo. Podemos tomar decisiones. Tenemos un campo de actuación que nosotros concentramos en ese momento en lo que era el compromiso político, el compromiso histórico. Digamos, si nosotros no éramos ni religiosos, ni cura, ni obispo, y yo, ¿cuál era nuestro campo de acción? El compromiso histórico. Entonces, estar en la política, en un sindicato, en una agrupación universitaria, era, digamos, lo que teníamos que hacer, era nuestra responsabilidad. Y también decir, no, no, bueno, pero ojo, esto es nuestra responsabilidad, pero también nosotros decidimos. Es decir, no me va a venir a decir el obispo o el otro, tenés que hacer tal cosa. No, no, Tito. Si yo tengo la responsabilidad en este campo, la tengo, la asumo. Y bueno, como me decía un señor una vez, bueno, sí, pero si haces estas cosas, dice, después el cura no te invita a leer las lecturas de la misa, dice, el domingo.
Y bueno, digo, algo hay que renunciar. Para mí nunca fueron tan importantes, le digo. A mí me resultaba mucho más importante lo que hacía. Si no si me invitaba, me invitaba, y si no me invitaba, que leyera otro, ¿qué me importa? Pero se ve que mucha gente, esas cosas que parecen así, en fin, sociales y qué sé yo, le importa mucho, ¿cierto? Entonces les costaba, digamos, eh, asumirse como tal. Yo siempre recordaba una cosa que pasó a ver, en los comienzos de esto, antes del Concilio Vaticano II, eh, y yo seguí mucho ese ejemplo, ¿no? Eh, en general, la Iglesia no estaba demasiado de acuerdo, en Europa no estaba demasiado de acuerdo con el sistema democrático porque había que elegir y era minoría. Bueno, y en Italia había una elección que era fundamental. Y Pío XII no quería que fueran, es decir, no quería que fuera el Partido Demócrata Cristiano en elecciones. Y De Gasperi, que era el líder, ¿no? Pensaba que sí. Y se produce, eran muy amigos, eran muy bien, se llevaban fenómenos, pero bueno, se produce una discusión. Y De Gasperi no afloja. Y dice, vamos a elecciones, vamos a ganar. Pero vamos a elecciones. Bueno, tú tenías razón De Gasperi. Pero vamos a suponer que no hubiera tenido razón. Digamos, asumió lo que a él vocacionalmente le tocaba. Y ni siquiera el Papa le podía decir, no, eso no lo hagas, porque no conviene, porque tal cosa. No. Eh, y me parece que esa es digamos, un ejemplo de libertad espiritual que nos hace falta tener, me parece, ¿no? Oye, Sí, yo quisiera aquí, Carlos, me surge una pregunta y también Mario, me surge una pregunta. Y es que tú nos estás compartiendo tu experiencia después del Concilio Vaticano II, hace 50 años, un sí, poco, ¿no? Por ahí. Y sí, cómo hubo personas como tú, Carlos, que dijeron, tomamos este compromiso, ¿no? Está el concilio aquí, está los documentos aquí, está lo que me está diciendo a mí como laico, como cristiano de a pie, ¿no? Que puedo transformar el mundo, que puedo yo, y eso es lo que decía el concilio, y luego viene Crisis Fidei Laici, ¿no? Y también vuelve a decir lo mismo, el laico en bueno, las cuestiones históricas, en la política, en la cultura, ok, ¿no creen ustedes que el tema de sinodalidad hoy con Francisco, todo lo que hemos reflexionado, sobre todo de aquí en América, ya no solamente es el laico con las estructuras sociales, políticas, sino también dentro de las estructuras eclesiales, sí, dentro sí, ahora del propio corazón de la iglesia, al grado tal que la iglesia ya no es la iglesia particular, la diócesis, sino la iglesia local, el todo, el contexto mismo, ¿no? El caminar mismo de la iglesia total en la diócesis, por ejemplo, total en la comunidad, ¿no? Entonces hay un paso más en este sentido, una evolución más en el papel mismo del laicado, ¿no? sí, sí, sí. Y eso he reflexionado con esto. ¿Creen ustedes que esto puede ser posible hoy? ¿Creen que, vaya, que estemos Mira, realmente en esta evolución? mira, yo creo que todo depende de la convicción y de la coherencia que tengamos cuando pensamos estas cosas. Eh, a ver, nosotros teníamos muy pocos elementos, teníamos, digamos, un documento del concilio, algunas opiniones, ¿cierto? Y, digamos, generamos una práctica que es la que te estoy contando. Dijimos, bueno, nuestro papel es este y lo llevamos adelante. Este, por supuesto, tuvimos dificultades. A ver, no, a ver, a muchos de nuestros compañeros, o si no a la mayoría, ya no los dejaron entrar dentro de las organizaciones propias de la parroquia o de la diócesis. Le decían, no, o la política o la iglesia, le decían. Y la mayoría dijo, bueno, mi vocación es esta, digo, yo voy a seguir en la iglesia, pero bueno, mi vocación es esta. No podré participar de esta estructura. Pero optaron por la... Muy bien.
Eh, Me parece que ahora se abre, como vos decís, se abre una nueva oportunidad en la medida en que nos asumamos, digamos, en este rol eh, como parte de un pueblo que se evangeliza a sí mismo, que no se evangeliza, que participamos de esa evangelización, porque eh, a mí me parece que la iglesia ha ido cambiando a lo largo de los siglos, ¿no es cierto? Y tuvo distintos rostros, distintas formas, distintas maneras de asumirse, de pensarse. Eh, y a mí me parece que, de alguna forma, si no hubiera estado esto que ocurrió, Francisco, la sinodalidad, hubiera quedado como un callejón sin salida. Parecía que ya nuestra generación se agotaba y ahí la iglesia se terminaba. Y eso en principio, digamos, iría contra la promesa de que el Espíritu nos va a seguir guiando y que no va a ocurrir. Pero el tema es cómo va a ocurrir. Entonces empezamos a descubrir cosas que tal vez, inclusive desde los lugares, eh, digamos, supuestamente más progresistas, se habíamos dejado de lado, que era la forma de fe de nuestro pueblo, las maneras de fe de nuestro pueblo. Tuvimos que revisar de nuevo eso, porque en determinado momento nos creímos que, bueno, que saber más teología, que bueno, que había que profundizar, que había que demostrar, digamos, un conocimiento. Y también este proceso de sinodalidad nos pone en la situación de decir, pero no, es que somos todos hermanos y vamos todos en el mismo camino. Y entrar a descubrir que nuestro pueblo fiel, el pueblo fiel, tiene distintas maneras de expresar su fe. Tiene otras formas, litúrgicas inclusive, de expresar su fe. Por ahí nosotros inclusive quisimos inventarlas. Me hago cargo, ¿eh? Mi juventud queríamos inventar hasta. Es decir, nos queríamos meter tanto que, bueno, y eso tal vez fue digamos, un pecado de soberbia. Pero, pero, digamos, cuando empezamos a descubrir la fe sencilla, y la empezamos a palpar, digamos, ¿cierto? Decíamos, bueno, pero acá hay otra manera de ser iglesia, pero no estaba del todo, es decir, estaba reconocida, pero bueno, ¿no? Y todavía es bueno, pero hoy me contaba un señor justamente que había ido a hablar con el obispo y entonces le contaba que iba a ver los enfermos. ¿Y qué haces? Porque no es de ninguna, no está en ninguna parroquia, en ninguna. Pero él siempre fue misionero. Yo siempre fui misionero. Entonces yo voy a ver a los enfermos. Dice, ¿y qué haces? Le dice. Y bueno, dice, los bendigo, los bendecís. ¿Y cómo los bendecís? Y bueno, qué sé yo, le pongo la mano, dice, la cabeza. Después me hago bendecir por él. Dice. Pero no haces la bendición, dice, eh, ¿cómo le dijo? Eh, la bendición que hace el sacerdote, digamos. No, 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 dice. Ah, bueno. Entonces, bueno, seguía haciendo. Bueno, no es la mejor ejemplo. Sería que el pastor hubiera quedado contento y feliz de decir, mira, encontraste una nueva forma de bendecir a la gente y de hacerle llegar, ¿no es cierto?, la fe de la iglesia. Digamos que se conformó porque no era la bendición, ¿no? Con la litúrgica, digamos. Pero esto ocurre. Con o sin la conversación esta ocurría y ocurre. Y entonces cuando nosotros empecemos a reconocer de verdad que esto ocurre y que es bueno, y que es agradable a Dios, es decir, tal vez nosotros también encontremos la forma de caminar juntos con mucha más gente. Este,
Y yo creo que la iglesia del siglo XXI va a ser esa, va a ser distinta, va a ser diferente. Pero bueno, iremos viendo, ¿no? Carlos, yo, bueno, ya para quienes nos acompañan, se darán cuenta de que disfrutamos platicar, ¿no? Entonces, creo que podríamos alargarnos mucho, Después, pero, la próxima voy a preguntar yo, ¿eh? perfecto. Pero, Carlos, bueno, yo quiero hacerte una pregunta porque recordaba el testimonio que hacía un fraile obispo muy querido en México, Raúl Vera, desde Ajá, los más progresistas, ¿no? En México, o tal vez el único, último que queda. Y decía que en su juventud, estudiando en la universidad, un fraile francés dominico eh, leía los textos con ellos, ¿no? Del Concilio Vaticano II, y que ah, eso los despertó tanto que sus compañeros universitarios, o sea, varios entraron con los frailes dominicos, pero eran claro, tan críticos que fueron un problema para la orden dominica y tuvieron que dividirlos y mandarlos a diferentes lados porque no los querían juntos, ¿no? claro. Pero lo que quiero hacer referencia es este lugar de formación, de maduración, de profundización, de referentes que ayudan, ¿no? Y yo quiero preguntarte, ¿cuáles han sido esos quizá compañeros, maestros, maestras, ¿no? Que has tenido, porque creo que no cualquiera podía sentir, o no sé, ¿no? Lo que implicaba la transformación del concilio, ¿no? O luego el compromiso de llevarlo a cabo, aunque no se vieran, no hubieran marcados ya caminos, ¿no? Sino hacerlos. Eh, yo diría que fue un proceso, digamos, de una generación. Eh, por lo menos en mi experiencia acá en Argentina, en Buenos Aires. Eh, mm, yo no te podría decir que hubo maestros, eh, seguramente, es decir, inclusive los hubo y a lo mejor los conocimos más tarde, o recibíamos la influencia por alguna cosa que leíamos, y bueno, pero, pero más bien fue una experiencia de una generación, este, que hablaba, que, que gastaba mucho tiempo en cafés, de largas charlas, de largas conversaciones, y que unos iban aprendiendo de otros, ¿no? Pero también, si todos aprendíamos del otro. O sea que fue una cosa, yo a veces, eh, digo, es más, con los sacerdotes que estaban más cerca nuestros, este, hemos tenido eh, discusiones fuertes, este, porque, por ejemplo, era lógico, si no se podía cambiar la forma de ser de un día para el otro, por más que uno pensara cosas diferentes, digamos, o que tuviera un pensamiento más avanzado, lo que sea. Pero, este, por ejemplo, ese toque de clericalismo existía y se lo hacíamos saber y se lo criticábamos. Este, ¿No es cierto? Qué sé, no sé, la verdad que no, digamos, fue un proceso muy lindo, este, donde íbamos tomando la experiencia, digamos, con la experiencia, y fuimos sacando experiencia de otra gente también, porque esto fue lo que, a ver, ¿para qué nos sirvió eh, el compromiso político, sindical, o qué sé yo? Porque nos abrió al mundo también. Es decir, sobre todo los que estaban más vinculados a la institución eclesial, vieron otra realidad. Es decir, a ver.
qué sé yo, por ejemplo, a ver, éramos estudiantes universitarios, bueno, de una universidad pública, pero en el fondo éramos protegidos, vivíamos adentro de un mundo protegido, digamos. Haber ido, por ejemplo, al puerto a acompañar una huelga de los portuarios, compartir su comida, compartir su conversación, nos abrió la cabeza. Eh, por ejemplo, en ese momento se empezaron a producirse las misiones rurales. Entonces, para un muchacho de ciudad, estar un mes compartiendo el trabajo diario de los cosechadores de algodón, de los hacheros, de la gente que trabajaba realmente con las manos en el campo, y tener una reflexión sobre eso, fue un cambio. Eso fue lo que produjo que, por supuesto, habremos sacado. A ver, yo no digo que fue perfecto, que algunos sacamos conclusiones a lo mejor equivocadas, todo eso es posible, porque la vida es así. Pero fue un proceso, ya te digo, de una generación que salió al encuentro de la vida, de la historia. Eh, es más, hace, hace un tiempo me invitaron a una especie de panel que había en la Facultad de Derecho, donde yo estudié, porque se cumplían no sé cuántos años de lo que se llamó la Noche de los Bastones Largos, que fue la entrada de la policía a, a- a la universidad, que estaba prohibido, porque la universidad si no podía entrar ninguna fuerza de seguridad, salvo que el rector la llamara, digamos. Entonces era casi un ámbito casi, por eso digo protegido. Bueno, un día una dictadura entraron a la universidad y entonces, bueno, fue todo un acontecimiento. Bueno, y cuando me tocó hablar a mí, yo dije, bueno, a ver, sí, es cierto, fue lamentable lo que pasó, se invadió la autonomía universitaria, bla, 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 pero de alguna manera yo tengo que reconocer, digo, que también nos sirvió, porque nos sacó de un mundo de fantasía, en el que también había democracia, y qué sé yo, pero era un mundo adentro de una pecera, digamos, ¿no? Vivíamos adentro de un lugar protegido y tuvimos que salir a hacer política de verdad. Y no había un Congreso, había una dictadura que había sacado la placa del Congreso para demostrar que nunca más iba a funcionar el Congreso de la Nación. En ese momento, cuando se produce ese episodio que invaden la universidad, tuvimos que salir dijimos, bueno, esto no alcanza, lo que hacemos acá era muy poquito, y tuvimos que salir a ver cómo era de verdad, cómo era para los demás también. Me parece que todo eso, digamos, conformó una experiencia, pero no de personal, digamos, o de grupo, sino de una generación que incluso discutió con todo el mundo. Bueno, y hicimos lo que pudimos, ¿no es cierto? Hicimos lo que pudimos hacer. Este, pero bueno, creo que eso fue lo que, para mí, digamos, los maestros por ahí no fueron personas individuales, sino situaciones, hechos, ¿cierto? Este, eh, qué sé yo, por ejemplo, en un lugar, en un sistema donde no se podían hacer reuniones públicas, tuvimos que entrar en la casa de personas que no conocíamos, que nos prestaban la casa para hacer una pequeña reunión política. Pero eso no servía solamente para hacer una discusión ideológica, servía para ver cómo vivían,
cómo era su sistema de solidaridad, descubríamos cosas, descubríamos otras realidades. Bueno, creo que todo eso nos sirvió para elaborar después un pensamiento. Y cuando se produce el documento de Cristi Fidelis Laici, este, 20 años después, realmente nosotros sentimos que, bueno, que nosotros habíamos hecho un camino para que llegara ahí. Y que en este momento un documento de la iglesia estaba reconociendo que lo que habíamos hecho estaba bien, era correcto. Y nos pusimos contentos, digamos. Dijimos, ah, mira, lo que hicimos estaba bien, ¿eh? Bueno, ahora lo reconocen. No, no esperamos que lo reconocieran el día siguiente, o lo hicimos simplemente. Y un día dijeron, estaba bien esto. Lo miramos. Bueno, nos pusimos contentos. Así Pues, que yo creo ajá. que tendríamos que ir redondeando, ¿no? Mario, porque si no esto sí. Sí, claro. Bueno, me gusta este punto que nos acabas de compartir porque Sí. estás compartiendo un testimonio de que esta maduración espiritual, cristiana, religiosa, se da en contacto con la vida diaria, ¿no? Con los problemas sociales que vivimos juntos todos, ¿no? Y que se le va encontrando respuesta a eso, ¿no? Caminando. Pues muchísimas gracias, Carlos. Edgar, un Aprendiendo comentario. de aprendiendo de la gente. Aprendiendo de la gente. Yo una vez más creo que tiene mucha razón esos teólogos latinoamericanos cuando nos hablan de la neumatología, que el espíritu sopla desde abajo, ¿no? Víctor Codina que dice esto, ¿no? El espíritu va soplando desde abajo y yo pienso que esta experiencia que nos compartes, Carlos, que te agradezco mucho, ¿no? Es precisamente esto mismo. No, no esperemos los grandes maestros, no esperemos las grandes facultades, porque a lo mejor no van a llegar. Los grandes maestros es la experiencia de la cotidianidad de la vida y hacernos responsables, lo que ya decía Yacuria en algún momento, con la realidad, ¿no? Cargar con la realidad, responsabilizarnos de ella también, ¿no? Yo creo que ahí podría. Pues muchas gracias, Carlos. Gracias. Bueno, Yo, gracias a todos los que estamos en este momento acá. Este, pero bueno, hemos puesto títulos, ¿no es cierto? Creo que nos podemos volver a juntar y seguir desarrollando cosas. pues ahí queda la promesa para quien quiera ver la segunda parte y la tercera y la cuarta de este diálogo, discerniendo nuestro presente, ¿no? Y quiero también añadir esto, ¿no? Fíjate que a mí algo que me impactó personalmente y diría hasta espiritualmente fue ver también las marchas del sindicato de electricistas, ¿no? Ahora que hablabas también de sindicatos, hace algunos sexenios despidieron a todos el organismo encargado de la electricidad del área metropolitana. Y es Sí. impresionante, o sea, aunque sean manifestaciones de mujeres feministas, de indígenas, de obreros, pero cómo hacen vibrar incluso las calles, ¿no? Con sus peticiones. Y ahora que decías eso del espíritu, ¿no? Sopla desde abajo, sopla desde abajo y desde los lados y desde las calles, ¿no? Pero de manera tan concreta que se siente vibrar la tierra, ¿no? La tierra y Ujú. los edificios, ¿no? Sí, sí, Eh, sí. pues bueno, Así es. un gusto. Gracias, Carlos. Gracias, Edgar. Y No, pues, gracias, no, gracias. Gracias que estemos juntos y podamos conversar y sigamos Bueno, pues conversando. claro que sí, los esperamos la próxima en estos diálogos desde el sur. Pero muy bien. Adiós.